Muy bien, Génesis 3, ¿lo tienes? ¿Sí? Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Di conmigo, se escondieron. Dile al que está a tu lado, se escondieron. Dile al que está a tu lado, se escondieron. Ahí está. De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios le llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. El título del mensaje de hoy, el título que le puse al mensaje de hoy es culpable. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez en su vida han sentido culpa? Levanten su mano. ¿Cuántos se han sentido culpables alguna vez por algo? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el sentimiento de culpa, la culpabilidad. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho algo indebido, sea delante de Dios o contra otra persona, y hemos sentido una culpa. Nos hemos sentido culpables. ¿Vieron cuando sale el preso con el cartel y pone culpable, o que pone la serie de números cuando entra la policía? Hoy quiero hablarte acerca de la culpabilidad. Y sentir culpa por algo mal que hemos hecho, en cierto modo, no es malo. Lo raro y lo extraño sería cometer cosas malas y no sentirse culpable por eso. Eso sería algo peligroso y feo. El problema es, y es lo que quiero que abordemos hoy, es que en muchas ocasiones el diablo utiliza este sentimiento de culpa, o el que nos sentimos culpables por algo que hemos hecho, para impedir el obrar de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que hoy podamos tratar. Fíjense el pasaje que acabamos de leer en Génesis, y es algo sorprendente por varias cosas. En primer lugar, ustedes ya conocen la historia. Dios creó al hombre y a la mujer. Bueno, en realidad primero, ¿a quién creó? Al hombre. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué nos sacó? Nos sacó una parte de nosotros para hacer una hermosa mujer como las hay. Y creó al hombre y la mujer. Y Dios le dio libertad al hombre y a la mujer para que estuvieran en el jardín del Edén, para que sean los dueños de todo. Ellos, dice la Escritura, que iban totalmente desnudos. No existía ni la maldad, ni el pecado, ni la vergüenza, ni la culpa. No existía nada. Todo era perfecto. Era perfecto. Estaban Adán y Eva, todos los animales, lo tenían todo. No tenían que trabajar, ellos disfrutaban de la bondad de Dios. Dios les había regalado todo. Pero en esta película aparece un personaje que es el diablo, y el diablo engaña a Adán y Eva porque Dios les había puesto una condición. Ustedes pueden disfrutar de todo excepto ¿de qué? De un árbol, que no pueden comer de ese árbol. Y el diablo engaña a Adán y a Eva y le dice: mira, ¿saben por qué Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol? Porque si comen de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Por eso les ha dicho que no coman de ese árbol. Y le llenó la cabeza al hombre y a la mujer hasta que cayeron
a las mentiras del diablo, comieron y dice que en el momento que comieron, sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza. Dice que luego Dios estaba paseando por ahí y les dice, ¿dónde están? Y ¿saben qué? Es sorprendente que Dios haga esta pregunta. No sé si alguna vez te habías dado cuenta de esto. La Biblia me dice que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo... Y si Dios todo lo sabe, ¿por qué pregunta dónde están? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Si Él todo lo sabe. No solo todo lo sabe, sino que la Biblia también me dice que Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que Él puede estar en todos los lugares a la vez. ¿Por qué les hace esta pregunta? Y llama la atención que Dios haga, ¿dónde están? Dios sabía dónde estaban. Dios sabía que ellos estaban escondidos. Pero esa pregunta buscaba confrontar el corazón de Adán y Eva. Porque la Biblia nos dice que hasta el momento que ellos comieron de ese árbol, ellos tenían comunión directa ¿con quién? Con Dios. Ellos podían acercarse a Dios como cualquiera de nosotros puede acercarse el uno al otro. Ellos podían hablar con Dios. Ellos podían disfrutar de la presencia de Dios. Pero en el momento que el pecado, la desobediencia entró en sus vidas, hubo una separación. Y eso es lo que el pecado hace. La Biblia dice que el pecado ¿qué hace? Nos separa de Dios. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde están? Nosotros estábamos cerca. ¿Qué pasó? Porque ahora están lejos de mí. ¿Dónde están? Y creo que eso es una buena pregunta para que te hagas hoy y que yo también me haga hoy. ¿Dónde estoy? En la iglesia. No, ya. ¿Dónde estoy? En referencia a Dios. Estoy escondido de Dios, lejos de Dios a causa de mis faltas, de mis errores, de mis malas acciones. ¿O estoy cerca de su presencia y disfrutando de escuchar su voz y disfrutando de todo lo que Dios tiene? Adán y Eva, en el momento que comieron de ese árbol, sabiendo que lo que habían hecho estaba mal porque Dios les había dicho que no lo hicieran, sintieron culpa. Y la culpa hizo que se escondieran delante de Dios. ¿Cómo Dios nos va a ver si Él sabe que lo hemos hecho mal? Y hoy quiero hablarte acerca de este sentimiento, de la culpa. Y saben, vuelvo a repetir, sentirse culpable por algo que hemos hecho o sentir que lo he hecho mal, en cierta medida no está mal. Si nosotros no tuviéramos esa conciencia de saber lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, si no tuviéramos ese remordimiento cuando hacemos una acción mal, sería peligroso para nosotros. El problema es que el diablo utiliza ese sentimiento para escondernos de Dios y no poder escucharle y no poder disfrutar de la presencia. Fíjense algo también impactante que pasa en este capítulo, es que enseguida aparecen el trasladar la culpa a otra persona. En el huerto del Edén, ese día nació el echarle la culpa al otro por lo que hemos hecho. Ese día. Dice que Dios se presenta y ¿qué dice Adán? ¿Qué dice? Es la mujer. ¿A quién le echa la culpa a Adán? A la mujer. Dios, culpa de la mujer. Es la mujer que tú me has dado. Mira, fíjate lo que tú... Es culpa. Y automáticamente, ¿qué hace Eva? ¿A quién le echa la culpa? ¿Al diablo? No, fue el diablo. Enseguida en ese momento nace el echarle la culpa al otro por lo que nos está pasando. Cosa que hoy en día sigue sucediendo entre nosotros. Cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos, en muchas ocasiones, ¿qué hacemos? Trasladamos la responsabilidad ¿a quién? A otros.
No, fue la culpa de la mujer. Si me hubiera dado una mujer mejor, si no me hubiera dado a Eva y me hubiera dado a otra, pues esto no hubiera pasado. Y Eva dijo, a ver, sí, pero si el diablo no hubiera estado aquí, no me hubiera mentido, no me hubiera engañado, no me hubiera estado hablando, si Dios tú no hubieras permitido esto, yo no hubiera caído. Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 8 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo vuelvo a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este pasaje es precioso porque este pasaje nos dice que Dios nos ha redimido por su sangre. Él nos ha perdonado nuestros pecados por las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre nosotros. ¿Cuántos creen que Dios perdona nuestros pecados? ¿Cuántos creen de los que están aquí que Dios nos ha redimido? Que Dios a través de Jesucristo en la cruz ha pagado todas las cosas que yo tenía pendiente. ¿Cuántos creen esto? Yo creo esto. Ahora, sabiendo esto, esta gran verdad de que Dios me ama, de que Dios envió a su Hijo, de que Él al morir en la cruz pagó todo lo que yo debía, no solo lo que debía, sino lo que voy a deber mañana, Él ya lo ha pagado. ¿Por qué seguimos cayendo en las manos de la culpa? Y la culpa nos sigue escondiendo de Dios. Porque es una herramienta del diablo. Y hoy quiero hablarte acerca de dónde proviene esa culpa. Es verdad que la culpa, hemos hablado ya, que la primera razón de la culpa, ¿cuál es? El pecado. Mis malas acciones me hacen sentir mal por algo que yo he hecho, que sé que está mal y me siento mal. Pero no son todas las maneras en las que yo me puedo sentir culpable. Y quiero darte algunas razones. Otra de las razones por las cuales yo puedo sentir culpa es por tener una mala imagen de Dios. Una mala imagen de Dios. Sabes, muchas veces se nos ha enseñado sobre un Dios autoritario, un Dios castigador, un Dios duro, un Dios que si yo hago algo malo, Él me va a castigar. Se nos ha enseñado muchísimas veces y hemos entendido mal de que si yo no soy capaz de cumplir todos los mandamientos o todas las cosas que Dios me ha dicho que tengo que hacer y las que no tengo que hacer, Dios me va a castigar. Y eso, ¿saben? Es tener una mala imagen de Dios. Tener un concepto de un Dios castigador, de un Dios duro, de un Dios rígido, es no conocer el corazón de Dios. Y cuando yo tengo una mala imagen de Dios y creo que Dios me va a castigar siempre, de que si yo no soy capaz de cumplir todas las cosas, que quiero decirte algo hoy en esta mañana, es imposible cumplir al 100% todas las cosas que Dios te va a pedir a lo largo de tu vida. Imposible, porque tú y yo somos imperfectos y vamos a fallar y nos vamos a equivocar. Y si tenemos la imagen de que Dios, por si yo me equivoco, me va a castigar, siempre voy a sentir culpa. Nunca voy a poder disfrutar de la presencia de Dios. Hay un error que muchos cometen por mentiras del diablo. Yo lo he escuchado. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque me he equivocado. No soy digno de venir a la iglesia. ¿Por qué no vienes, cantas a Dios y disfrutas? Porque lo he hecho mal y no me siento digno de venir.
¿Qué es? Culpa. ¿Y qué hace la culpa? Te aleja de Dios. El diablo te dice, ¿cómo vas a ir a la iglesia habiendo hecho lo que hiciste ayer? No puedes. No puedes ir a la iglesia. Vas a ser un hipócrita. Vas a ser un hipócrita si, habiendo hecho lo que hiciste ayer, vas a la iglesia el domingo y levanta tus manos y le cantas a Dios. Yo he escuchado este mensaje muchísimas veces. ¿Y saben qué? Eso proviene de tener una mala imagen de Dios. Si yo voy a la iglesia y Dios sabe que yo me he equivocado, Dios va a estar mirando la alabanza de todos bien, sonriendo, y a mí me va a estar mirando así. ¿Ese es el Dios que tú y yo conocemos? ¿Ese es el Dios de la Biblia? ¿O esa es tener una mala imagen de Dios? Y lamentablemente en muchas ocasiones es el Dios que se nos ha predicado. Se nos dice en todo momento, te vas a ir al infierno. Se nos dice en todo momento, Dios te va a castigar, eres un pecador. Todo el tiempo se nos está remarcando nuestros errores. Y la Biblia que yo leo, que es la palabra de Dios, en ningún momento me dice que Dios va a remarcar mis errores. Sino la Biblia me dice que en el momento que yo le pido perdón a Dios por mis actos, Él dice que se olvida. ¿Sí o no? ¿Lo dice tu Biblia? Si no lo dice, me lo dice y yo te consigo una que lo diga. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de amor. Y cuando yo me equivoco, el mejor lugar donde yo puedo estar es en la presencia de Dios, adorándole para que Él pueda restaurar mi vida. Pero el diablo te dice, no vayas a la iglesia porque eres culpable, porque lo has hecho mal, porque eres un pecador. Y es tener un mal concepto de lo que Dios es. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un pastor y le hicieron la típica pregunta que seguramente a ti te han hecho alguna vez. Y lo hemos hablado alguna que otra vez aquí. ¿Por qué si Dios es bueno, es amoroso, suceden las cosas que suceden en el mundo? ¿Por qué si Dios está bueno, si Dios nos ama, por qué Él permite que sucedan estas cosas? Y el pastor le dice, mira, el 99% de las cosas que nos suceden son culpa de nuestro libre albedrío. El 99% de las cosas que sufrimos en este mundo es consecuencia del libre albedrío del hombre. Dios le dio libertad de elección a Adán y Eva y ellos eligieron mal. Ay Dios, ¿por qué permitiste que la serpiente me hablara? Ay Dios, si me hubiera puesto una mujer más madura espiritualmente no me hubiera pasado esto. Y nosotros tenemos esa imagen que en muchas ocasiones tiene el mundo y dice, Dios es un Dios malo, castigador, porque permiten que sucedan estas cosas. Y es mentira. Todas las cosas, el 99% de las cosas que suceden en este mundo es a causa de la libre elección nuestra. Y él decía, y el 1% que queda lo dejamos para la soberanía de Dios. Y ahí requiere de nuestra fe, porque Dios ha permitido que suceda esto y nosotros tenemos que confiar en Él. Pero el 99% de las cosas es culpa nuestra. Si yo me equivoco, es culpa mía. Y en el mejor lugar donde puedo estar es delante de Dios. Y Él me va a aceptar. Entonces, hermano, es necesario liberarnos de esta culpa. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Te vas a equivocar antes de venir al culto el miércoles? Sí. ¿Te vas a equivocar antes de venir al culto el domingo? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Venir a la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tienes que hacer? Leer la Biblia. No escuches la mentira del diablo que te señala y te dice, eres culpable. ¿Y qué te condena? ¿Qué te señala? Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con aquellas personas que siempre están señalando el pecado del otro. No me gustan. ¿Saben por qué no me gustan? Porque no proviene de parte de Dios. Porque Dios no es así. La Biblia dice que Dios es amor, misericordia y bondad. Y cuando se paran desde un púlpito, lamentablemente, y te dicen, ¡ay, tal y tal! Y la sana doctrina esto, que no sé cuánto esto, que no sé cuánto esto. Uy. Lo que quieren es llenarme de culpabilidad. Me quieren hacer sentir culpable.
Y Dios no me quiere hacer sentir culpable. Dios me quiere hacer sentir amado. Dios no quiere que yo me sienta culpable. Dios quiere que yo me sienta amado. Amén. La segunda o la tercera, causa de donde proviene la culpa es la falta del mensaje de la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido de Dios. Escuchaba a un pastor estos días que dijo algo que a mí me dejó dando vuelta y yo te lo quiero trasladar hoy. Se nos enseña muchas veces que tenemos que arrepentirnos y si nos arrepentimos tendremos el favor de Dios. Y el pastor decía, eso es una mentira más grande que una casa. Yo ya tengo el favor de Dios, me arrepienta o no me arrepienta. Porque no va en base a lo que yo haga, sino que es algo que no merezco y que no puedo provocar. No, si te arrepientes, entonces vas a tener el favor y la gracia de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? La Biblia dice que la gracia, el amor de Dios es algo inmerecido, que yo no tengo que hacer nada para tenerlo, que lo tengo simplemente porque Dios me ama. Y se nos dice, arrepienta. No, el arrepentimiento, decía este pastor, viene después de recibir la gracia de Dios. Tú recibes la gracia de Dios, recibes la presencia de Dios y entonces la presencia de Dios te lleva al arrepentimiento. Pero la gracia viene primero. El amor de Dios viene primero. Y a mí me impactó. Porque siempre se nos enseña, nos dice, arrepiéntete. Y si te arrepientes, Dios entonces va a empezar a amarte, va a empezar. No. Dios me ama. ¿Me arrepienta o no me arrepienta? ¿Qué quieres que Dios haga? Que me arrepienta. Porque Dios quiere que me vaya bien. Y como el 99% de las cosas que me van a pasar a mí es por mi elección, ¿qué quiere decir? Que necesito arrepentirme. ¿Saben lo que significa arrepentimiento? Cambio de sentido, que cambie mi vida. ¿Para qué? Para que a partir de ahora todas las decisiones que yo tome me lleven a buen camino. Pero yo tengo que entender algo. Dios me ama. Dios me ama como soy. Dios me ama tal cual soy hoy. Dios te ama a ti tal cual eres, pastor. Pero acabo de venir y anoche estuve mirando pornografía. ¿Dios me ama? Claro. Y cuando estabas mirando pornografía, Dios te seguía amando. Y cuando estabas haciendo eso que a Dios no le gusta, no porque es un Dios autoritario, porque sabe que te hace mal, Dios te amaba. Seguramente los colombianos lo conocerán. Estas semanas que estuve ahí, que he tenido que hacer un parate en mi vida, por una cuestión de salud, tuve mucho tiempo libre. Demasiado. Hace tiempo que no tenía tanto tiempo libre en mi vida. Entonces vi documentales, entrevistas, y vi la entrevista de un documental de un personaje que yo no había conocido, había escuchado de él. Los colombianos sabrán quién es, Garavito. ¿Sabéis quién es? ¿Sí? Los colombianos saben quién es. Bueno, dicen que es el mayor asesino del siglo XX, en serie. Mató a más de 200 y pico de niños. Bueno, ahí las cifras varían. Violaba y mataba niños. Colombia, en los años 90, 80 y pico, 90. Yo no había escuchado nunca, pero había un español, un periodista español que le hizo una entrevista y un documental y demás. Y a mí me impactó algo porque yo no sé si es verdad o no es verdad. Y no voy a entrar en eso porque eso ya es un papel que Dios tiene, que es el papel de Dios que no es el mío. Él decía que se arrepentía y que había encontrado a Dios. Y él en esa entrevista hablaba de Dios, de que Dios lo había perdonado y nombraba a Dios. Si él tuvo o no tuvo el encuentro con Dios, es problema de él y de quién. De Dios. Yo no voy a entrar en eso, no soy quien. Pero cuando terminó esta entrevista, el entrevistador fue a otro programa donde le hicieron una entrevista a él. Y la persona que entrevistaba al entrevistador de Garavito, les hice ya un lío, da igual, ¿vale? Decía, bueno, él hablaba de Dios y del perdón y tú sabes qué, para mí esa persona no tiene perdón. No hay redención para una persona así. Y lo decía así. Yo no sé si lo cree o también es parte de
su personaje para coger rating, ¿no? Decir, yo estoy en contra de todo eso, yo también. Pero me hizo pensar en este hombre. Y en las palabras que decía esto, ese hombre ya no tiene redención. Y yo pensaba que según el amor de Dios, sí que la tiene. Que es culpable de sus delitos y murió creo que el año pasado, no me acuerdo ahora. ¿Es culpable de sus delitos? Todos. ¿Que tuvo que pagar la cárcel hasta el último día de su vida? Sí. Pero que también tiene el perdón de Dios y el amor y la gracia de Dios, también. La gente lo señala. Vuelvo a repetir, yo no sé si es verdad o no es verdad, su arrepentimiento no es papel nuestro, ni mío ni de nadie. Si se arrepintió de corazón y hoy estará en el cielo, por más que haya hecho lo que haya hecho y por más que tú y yo no estemos de acuerdo, porque seguramente podemos no estar de acuerdo. Y puedo decir, ¿en serio va a ir al cielo? Pero de eso se trata la gracia. Es algo inmerecido, que está para todos disponible. Y tenemos que entender este mensaje. Dios me ama. Y sí, es verdad, no he sido tan bueno. Y sí, es verdad, soy culpable de algunas cosas que he hecho y que están mal. Sí, es verdad, no he sido el mejor esposo. Sí, es verdad, no he sido la mejor esposa. No he sido el mejor papá. No he sido el mejor hijo. Es verdad, robé. Es verdad, hice esto. Pero sí que hay algo que es aún mucho más verdad. Que Dios me ama y que Él quiere cambiar mi vida. Y todo lo que el diablo quiera agregarle, todos los puntos, las comas y los pero que el diablo quiera agregarle, no provienen de parte de Dios. Y lo que yo quiero decirte hoy, hermano, es que tienes que aceptar el mensaje de la gracia. Es verdad, no ha sido bueno. Y el diablo va a querer que durante toda tu vida tú estés diciéndote, ay, no he sido un buen padre, ay, no he sido un buen esto que hice hace unos años atrás, y que toda esa culpa que arrastra durante toda tu vida te aleje de la presencia de Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo que quite todo sentimiento de culpa, porque la gracia, la sangre de Jesucristo te ha limpiado, te ha alcanzado y va a cambiar y transformar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en esto, pero yo tengo que entender el mensaje de la gracia. No necesito ser perfecto para acercarme a Dios. No lo necesito. La gente entiende mal el mensaje. Mientras más imperfecto, más necesito acercarme a la presencia de Dios. Y mientras más imperfecto sea, mayor va a ser el amor de Dios derramado sobre mí. Mayor. Porque esa es la gracia, algo que no merezco. Y el diablo te va a acusar día tras día. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado, escuche bien, el acusador de nuestros hermanos, el que el día y noche los acusaba delante de Dios. Escúchame, hermano, la gracia de Dios ha expulsado a aquel que te acusaba y te decía, eres un pecador, no vas a poder acercarte a Dios, ya no hay salvación para ti. Es mentira. Dios te ama, su amor está disponible para ti hoy. No necesitas cambiar para recibir su amor. Su amor luego hará que cambies, luego hará que sea transformado, pero para recibir su amor simplemente necesitas creer que Él existe, que Él te ama. Y yo hoy quiero orar, hermano, para que Dios te libere de ese sentimiento de culpa, para que en el nombre de Jesús Dios te libere de eso que llevas arrastrando. Escucha, el perdón de Dios ya lo tienes. Ay, pero yo no le pedí perdón a Dios. Pero es que el perdón de Dios yo lo tengo desde la cruz. Desde ese día tengo el perdón. Nosotros funcionamos igual. ¿Cuándo perdonamos? Generalmente, cuando nos vienen a pedir perdón, ¿sí o no? Hasta el momento que no nos vienen a pedir perdón, no perdonamos. Y aún cuando nos vienen a pedir perdón, nos cuesta. Yo cada vez que mis hijos se pelean, que se pelean porque son hijos de pastores, los hijos de pastores no se pelean, son perfectos.
Ustedes los ven por aquí, todo el rato recitando pasajes bíblicos. Ellos están en un nivel espiritual superior. Cuando mis hijos se pelean y les digo, pídanse perdón. Perdón. Dense un abrazo. Así somos nosotros. Nos cuesta perdonar, nos cuesta soltar perdón. Solemos perdonar cuando la persona nos pide perdón y retribuye aquello que nos hizo mal, porque se lo hacemos pagar durante mucho tiempo. Este me hizo esto, ahora me la va a pagar. Y va a sufrir. Eso es lo que yo hago con mi esposa cuando ella va a sufrir. Ahora vas a ver. No le voy a hablar. No le hablo. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que Dios me perdonó cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Cuándo yo tengo su perdón? En la cruz. Dios me ama y me perdonó. ¿Y saben qué? Dios sabe que yo mañana lunes quizá le falle. Y ya me perdonó. Y ya me amó. Y ya me extendió su mano. El diablo me quiere hacer creer que no. Pero en el nombre de Jesús, hoy vamos a romper con toda mentira del acusador. Y vas a recibir el amor y la gracia de Dios. Amén. Cristian, nos acabas de decir que podemos hacer lo que se nos da la gana. Total, Dios nos perdona. Tenemos su amor y su perdón. Y entonces podemos vivir una vida loca. No. Cada decisión que nosotros tomamos o tomemos en el futuro tendrán las consecuencias. Pero no porque Dios nos va a castigar. Tú mañana sales y robas un banco, vas a ir a la cárcel. La Biblia nos sigue diciendo, escuchen, pueden hacer lo que quieran, pero no todo les conviene. Porque hay muchas cosas que les van a hacer daño. Pero lo que sí hoy te estoy queriendo decir es que es necesario que te libres de esa mochila que es la culpa. El trabajo del diablo es hacerte sentir siempre indigno. El trabajo del diablo es siempre hacer sentirte que no puedes acercarte a Dios, así como hizo con Adán y Eva. ¿Dónde están?, preguntó Dios. Él ya sabía dónde estaban. Estaba confrontándolos y diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué se esconden? No, cuando yo peco, Dios se esconde de mí. No. A veces Dios hace silencio, sí, pero porque Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Hay veces que Dios hace silencio cuando las cosas las estamos haciendo bien, porque Él quiere hacer silencio. Pero no cuando tú te equivocas, Dios se aleja de ti y se esconde. No, al revés. Cuando tú y yo nos equivocamos, lo que Dios hace es decirte, aquí estoy, yo te amo. Yo vengo a extenderte mi mano para levantarte. Ese es el Dios. Dios no es un Dios malo. Es más, Dios es un Dios que da muchas oportunidades. Y sí que es verdad que a veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos crecer y madurar. Claro, porque las cosas que Dios tiene para nosotros son buenas, pero necesitamos madurar para poder alcanzarlas. Pero que no me puedo acercar a Dios, eso no está en ningún lugar de la Biblia. Cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que Él rompió el velo, lo que nos alejaba de Dios, y ahora nosotros podemos entrar a su presencia. Aquí en la iglesia no, en tu casa, en tu dormitorio, en el baño, mientras te duchas, mientras estás cocinando, en cualquier lugar, momento, en tu trabajo, tú puedes acercarte a la presencia de Dios. ¿Necesitas ser santo para acercarte sin mancha? No, la Biblia dice que sin mancha solo hay uno y va a haber uno, que es Jesucristo. Dios sabe que cuando yo me acerco a Él, vendré manchado y Él está para limpiarme. Y mientras más manchado esté, más voy a sentir su amor. No escuches al diablo. Jesucristo ya se llevó la culpabilidad. Él pagó todo. Así que ahora en el nombre de Jesús, toda mentira del diablo, ahora yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y sabes, seguramente durante este mensaje has pensado en aquellos errores que cometiste. Seguramente durante este mensaje el Espíritu Santo te ha llevado y has navegado por los errores que cometiste, por aquellas cosas malas que hiciste, por aquellas cosas que dejaste de hacer.
Y si el Espíritu Santo te ha llevado a través del mensaje a eso, es para decirte hoy, yo te he perdonado. Yo ya no te estoy acusando. Yo no te acuso. Lo que hiciste estuvo mal, sí. Pero hoy no te estoy acusando. Te estoy extendiendo mi mano para que hoy recibas mi amor. En el nombre de Jesús, toda voz del diablo ahora la callamos. En el nombre de Jesús. Y ahora recibe la gracia y el poder de Dios. Él te ama.